Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 13 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que ayer pues, se presentaron ciertas recusaciones contra la jueza Valoisa Martínez. Se empezó a leer empezaron los alegatos en este proceso de Odebrecht. Hoy va a ser su segundo día. ¿Qué irá a pasar? Ahí está Belchis Vindas para indicarnos. Bueno, un día en el que se cumplen 37 años del asesinato del doctor Hugo Espadafora Franco. Un día en que la reina Isabel II, su cadáver ya está en Londres. Empieza este proceso de ya su capilla ardiente y pues con Carlos III visitando hoy Irlanda del Norte. Bueno, ahí van a darse ciertas particularidades que más adelante vamos a hablar. Bueno, y falleció uno de los máximos exponentes de la Nouvelle Vague, de aquel cine experimental vanguardista de los años 60, Jean-Luc Godard. Muchos lo recordaremos por Le Chat Noir, para mí una de las mejores películas de ese movimiento, y que pues muere a los 91 años, el de la primo hermano de Pedro Pablo Kuczynski. Así que pues al cine, a los amantes del cine, pues falleció uno de los grandes referentes de ese cine experimental, o ya de ese cine francés de la década del 60. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que compartir con ustedes, noticias que le vamos a brindar para que usted haga sus análisis y lo engarce con el panorama nacional. Oiga, Fernando, usted no ha dicho que hoy es 13, martes 13. ¿Usted no cree en eso? Triscaidecofóbico no soy, pero... ¿No? Pero de que hay bruja, hay bruja. ¿Ah? De que hay bruja, hay bruja. Hay bruja. No creo en meigas, pero a ver las haylas. No, digo, siempre dice algo, ¿no? Hoy es 13. Sí. Bueno, 13, los triscaidecofóbicos son los que son, pues tienen fobia al 13. Tresidebomartiofóbicos son los que son, pues, le tienen fobia al 13, al martes 13, bueno, por aquello de la caída de Constantinopla, de la cena de 13 donde uno terminó crucificado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como sabe, sabe como gente grande. Bueno, mire, algunas cosas están pasando en el mundo en este momento. Preste la atención que esta semana, entre el 15 y 16 de septiembre, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se entrevistará con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Kazajistán. Es una reunión que va a haber entre Kazajistán y Uzbekistán. No sé si va por tren el presidente de la República Popular China, pero esta es una reunión que va a concentrar la atención del mundo. Créame que en este momento todos los satélites del mundo están captando. ¿Qué va a pasar allí? Esto se da en un momento importante, tanto para Putin, que está recibiendo fuertes críticas en su país, por diputados, por mandos militares, por lo que está pasando en Ucrania. Claro, la guerra de Ucrania no está definida y tenga mucho cuidado de no llegar a conclusiones erróneas, porque no tenemos cómo confirmar todas las cosas. Yo le sugiero que usted lea la información que tiene la inteligencia, tanto norteamericana como la inteligencia rusa, como la inteligencia, la contrainteligencia rusa. La contrainteligencia rusa usted lo descifra pensando exactamente lo contrario. Claro. La inteligencia alemana, la inteligencia inglesa, que son poderosas, la inteligencia iraní, la israelita, que son inteligencias poderosas. Entonces, ahora tenemos un flujo de información de lo que está ocurriendo y de hecho, Ucrania está en una ofensiva que no se preveía. ¿Eso va a determinar la guerra? No. Eso lo que hace es que Putin, en esta reunión con Xi Jinping y en las intenciones de él de conseguir armamento de Corea del Norte, particularmente misiles de mayor precisión, acuérdense que Corea lo único que sabe producir es armas. No, y producir problemas. Problemas. Si no, robarse cosas y esa oficina entonces, 731, bueno, ahí está. Esta ofensiva ucraniana en el este y en el sur ha dejado perplejo a Rusia. Y esta reunión con el presidente de China tiene importancia geopolítica, porque acerca a Xi Jinping más a Rusia en un momento crucial para China. 3 cosas usted debe saber de China en este momento que se va a reunir el presidente Xi Jinping. Primero, recuerde que China
es una de las grandes potencias, es la segunda potencia económica más grande del mundo. Pero se enfrenta hoy a un reto increíblemente grande. Las grandes compañías tecnológicas están migrando de China. ¿Hacia dónde? Hacia Vietnam, hacia la India, hacia países asiáticos. Y Taiwán, que es el gran productor de microchip, también está construyendo fuera. Y entonces está perdiendo Rusia un elemento importante de la guerra tecnológica, porque no hay la menor duda que en la guerra tecnológica China dio avances sustanciales. Pero ahora, con todo este problema de COVID que ayer le explicaba, y el presidente Xi Jinping piensa políticamente que la batalla contra el virus es más importante que la batalla por la economía. Sin embargo, la batalla con la economía le trae el problema con la juventud. Y todos estos confinamientos en las grandes urbes trae malestar que se une al problema de la falta de luz eléctrica y que hoy pasa un monzón que podría traer infinidad de agua. Entonces Xi Jinping no se encuentra en su mejor momento de la economía, pero se encuentra en la gran encrucijada de su vida de dirigente. ¿Qué va a hacer con Putin? ¿Cómo va a manejar eso? La diplomacia china, por conocerla, tiene muchos recursos. Y vamos a ver de esto cuál será el comunicado conjunto, si es que lo hay, cuáles serán las acciones que se tomen. Intentan crear una moneda, pero esa moneda queda ahí entre ellos, porque el dólar, suplantar una moneda, Fernando, es una cosa bien complicada. Entonces esta reunión se está dando entre 15, le vamos a dar informe de lo que está ocurriendo. Sí. Estamos en el momento en que Ucrania está en una ofensiva con armas tácticas y con una mejor operatividad táctica del ejército ucraniano, entrenado, entre otros, por el ejército norteamericano, el ejército inglés, francés, el ejército alemán, que tienen otra teoría de la guerra y no la guerra que tiene Putin, de que es una guerra vertical y que si no dice el general algo, entonces salimos huyendo. Bien, preste la atención también porque se está produciendo quiebres en la unidad europea. En Suecia hubo elecciones y el partido de la derecha, que es un partido altamente antimigratorio, digo habría porque todavía no sabemos los resultados finales, ganado a la primera ministra Andersson por 3 votos. Y entonces hay un conteo, porque hay una proporcionalidad, y lo sabremos mañana o pasado mañana. Pero todo parece indicar que habrá un cambio en el gobierno de Suecia, más no así en su política exterior. Probablemente en la política migratoria. Suecia tiene muchas cosas pendientes con Rusia. Sí. Si usted que conoce la historia, Fernando. Por otro lado, la Unión Europea, ante la crisis energética, ha tomado decisiones estratégicas. Ucrania le ofrece a Rusia, a la Europa, que el Nord Stream 1, que pasa por Ucrania, puede suministrar unos 30, 40 millones de metros cúbicos de gas. No sé si lo puede hacer. Pero Europa se encuentra frente al acoso de Rusia y en la medida en que se le complica a Rusia lo de Ucrania, Fernando, va a apretar. Los Estados Unidos, por otra parte, tienen una gran ventaja. Las reservas de petróleo y de gas de Estados Unidos están en su nivel más alto. Esto significa lo siguiente, fíjese. La última encuesta que se realizó por parte de IBD, que pasó en las cadenas de los Estados Unidos, la popularidad del presidente Biden se incrementó en 6,5% para situarse en 49%, la más alta de los últimos meses, por varias razones. Uno, porque el precio de la gasolina, Fernando, en bomba ha caído sustantivamente. Dos, la inflación comienza a dar signos de ceder, pero el combustible está cediendo. Y Biden empezaría a pensar en utilizar sus reservas estratégicas para mantener el precio bajo, para las elecciones intermedias, por un lado. Por otro lado, la juventud norteamericana, con las medidas que asumió el presidente Biden de condenar la deuda y su ambicioso plan medioambiental, ha hecho que este porcentaje de 6,5%
fundamentalmente está entre los jóvenes y los jóvenes independientes, que van a decidir estados claves. ¿Qué se decide en los Estados Unidos en noviembre? Bueno, nada más y nada de menos que la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Normalmente, en la historia, el partido de oposición gana la Cámara, mínimo. Ahora tenemos una situación un poco complicada, pero dejemos que las encuestas nos sigan orientando. Mientras, en Brasil, la situación de Brasil energética, Fernando, la situación de hambre, la situación de la batalla de fake news que se está dando, con manifestaciones que parecen montadas para decir que estamos ganando, Bolsonaro, por ejemplo, comienzan allá a dejar la verdad para enfocarse en las mentiras. Va a ser una batalla dura en los próximos meses. Recuerde que el 2 de octubre es la elección. Lula todavía mantiene 10 puntos de ventaja en el promedio, en algunas ponen 14, 15, a otras está en un dígito, pero es un proceso en desarrollo. En Cuba la situación eléctrica sigue siendo peligrosa. La situación de alimentos sigue siendo dura. Los cubanos sienten que la revolución fracasó totalmente. Y está quebrado el país. Es infuncional. Igual que Haití. En Haití la situación es tan grave que en medio de todo esto el primer ministro ha llamado un aumento del petróleo porque no tienen plata ni para pagar nada. O sea, que ese es un país de donde pueden venir los fondos. Quiero llamarle la atención sobre una noticia que vi en el periódico de La Prensa de hoy, la vi en el digital. Dios mío. Esa noticia habla de que para el 23 estamos para resolver nuestra interconexión con Colombia, eléctrica. Yo quiero advertirle al gobierno de la República de Panamá que antes de dar un paso de esa naturaleza, estudiemos las reformas que pretende hacer el presidente Petro al sistema eléctrico. Claro. Porque lo que él intenta hacer ahora es una intervención en el sistema eléctrico que distorsiona el mercado eléctrico totalmente. ¿Qué hacemos nosotros? Metiéndonos en ese problema. Este es un problema parecido al que tiene México con los Estados Unidos, cuando el presidente López Obrador impone una reforma energética cuyo nivel de despacho lo controlan para que las plantas más ineficientes que controla el Estado se despachen primero y las más ineficientes no. Entonces, ¿quién va a pagar esto? Los Estados Unidos está haciendo un fuerte reclamo. Dice López Obrador que ya se entendieron porque el canciller Biden está allá y tú sabes cómo es López Obrador, ¿no? Para él todo se resuelve. No está resuelto el problema. No, no es que todo se resuelve, es que él ya está resuelto. En su mente ya está resuelto. Yo le quiero llamar la atención a Panamá sobre lo que está ocurriendo en energía en Colombia. Porque nosotros conocemos las integraciones que se han hecho con Colombia en el sur. No conozco ningún país que se haya beneficiado de esa integración. De manera que actuemos con precaución, sepamos por lo menos en qué consiste la reforma que está planteando el presidente Petro. Bien. A la vuelta, queremos hablar de Panamá. Vamos a hablarle sobre lo que pasó ayer y algunos consejos que queremos darle al equipo de Ricardo Martinelli. Y además de eso, recuerde qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una audiencia preliminar. Este no es el juicio. Esta audiencia preliminar es eso. Se va a seguir leyendo el expediente. Las partes darán sus puntos de vista. Y la audiencia preliminar termina y la jueza se retira para hacer un planteamiento de llamamiento a juicio o no. Mientras, el equipo legal de Ricardo Martinelli y de los otros abogados también tienen la facultad de presentar los recursos jurídicos que tenga bien presentar en otras instancias. Pero a la vuelta, hablamos sobre esto, el impacto de esto político, pero sobre todo la necesidad de que este proceso se dé en el marco del respeto a la ley y a los derechos humanos y derechos legales de todos los participantes o acusados. Hay que respetar los imputados. los probables imputados. Los posibles imputados. Vamos a la vuelta para hablar de todo eso.